grabar. Hoy día, si nos alcanza tiempo, vamos a hacer cómo van a presentar el trabajo de investigación, ¿ya? Sí, entonces que tenemos que avanzar desde antes. Les he subido también en el aula virtual la parte del sílabo, ¿sí? ¿Ya también han visto? Sí. Ya estamos al día, Entonces, comenzamos, como hemos dicho, con la parte de endocrinologismo, ¿no? Una parte interesante, que de alguna otra manera vamos a enfrentarnos a varios problemas endocrinológicos, ¿no? El más común, el que más siempre se va a mirar, va a ser la diabetes, ¿no? Es más, cuando nosotros vamos a no estar en su serum, en internado, vamos a ver muchas de las complicaciones de la diabetes, ¿no? Que vamos a irnos, ahí va a haber dos clases para hablar de la diabetes, seguramente. Pero no solamente no se enfrasca en la diabetes, ¿no? También lo que son otras glándulas endocrinas, ¿no? Que ya sea la parte de lo que va a comandar todo, la hipófisis, vamos a hablar de los tiroides, poco a poco vamos a ir bajando con todas las otras glándulas. Adelante. Entonces, pero para conocer ello vamos a ver las características generales sobre este tema, ¿no? Cuando hemos estado hablando de, por ejemplo, de electrolitos, cuando está hablando de lo que es del interno, hemos hablado, por ejemplo, de la vasopresina, ¿se acuerdan? La vasopresina, la ADH. Entonces, por ejemplo, es una hormona, ¿no? Han visto cómo esa hormona, por ejemplo, hace tantas cosas, puede generar inclusive hasta la muerte en un paciente cuando hay una irregulación en su producción. Un caso, por ejemplo, que tenemos, que es común, que siempre les comento, que vamos a hablar seguramente ahora, es cuando tenemos un paciente con muerte encefálica, ¿no? Cuando una paciente con muerte encefálica, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Va a morir prácticamente todo en la parte del cerebro. Entonces, clínicamente ese paciente está muerto. A pesar que su corazón, a pesar que los demás tejidos estén vivos, si hay un arresto cerebral, prácticamente no hay flujo sanguíneo cerebral, prácticamente el cerebro muerto, clínicamente y legalmente está muerto. No sé si les he mostrado alguna vez un video de un paciente con muerte encefálica, creo que ya está. Vamos a mirar, por ejemplo, creo que está ahora hay un paciente, por ejemplo, neuro, ¿no? Sí. Creo que era el misceláneo, ¿no? Creo que sí. No me acuerdo. Creo que era el neurofisio 4. En el 4. Acá, por ejemplo, el pacientito. Eso vamos a ver cuando hablemos de la parte de neurología. Por ejemplo, acá. Ya hemos estado viendo tomografías, ¿no? Cerebrales, más que todo la vez anterior. Aquí hay una gran lesión, pero una tomografía cerebral de este pacientito, ¿no? Se ha intubado. Y si se dan cuenta, ahí vamos a parar. ¿Qué les parece esta imagen del cerebrito? ¿Cómo la miran? ¿La miran bonita o la miran fea? Fea, sí. ¿Se ve simétrico o no se ve simétrico? No. Sí. Acá está el blanquito delgadito y acá está el blanquito grueso. Este blanquito grueso que vemos acá, ¿será solamente lo que es la carota craneana? No. También va a haber una parte de acá que es sangre. El paciente que ha tenido una caída, se ha golpeado la cabecita y ha generado un hematoma, ¿no? Y esta hemorragia intracerebral que ha pasado ha desplazado el cerebro. Y como ha desplazado el cerebro, ¿qué ha hecho con el cerebro? Prácticamente ha hecho que no haya un flujo sanguíneo. El paciente ha comenzado a tener una muerte encefálica. Entonces, por ejemplo, acá vemos a este paciente, ¿no? Esa es la tomografía de este paciente, ¿no?
vemos acá el paciente, está intubado el paciente, miren. ¿Cómo se llama ese signo? Cuando vamos a ver neurología, se llama ojos de muñeca. ¿Y qué quiere decir ojos de muñeca? Ustedes van a ir con su capacito hoy día, mamá, a ver, trae tu manito, hace tu costa rápido, así van a moverlo. Van a ver sus ojitos. ¿Cómo normalmente van a hacer sus ojitos? Se van a mover, van a ir hacia el otro lado, van a mover la cabecita. En este paciente pasa eso, y movemos la cabecita y los ojos van prácticamente al movimiento de la cabeza. Eso se llama ojos de muñeca. Entonces, por ejemplo, está volviéndose ahí una serie de reflejos, ¿no? Y otro reflejo, por ejemplo, que se comienza a bolir, acá en el sistema. Can we talk about anatomy for a second? Es el reflejo corneal, miren, cómo es una mano. Estamos ahí con la turbinita. Hace algún tipo de estímulo para cerrar el ojo. Y vemos ahí, por ejemplo, que no hay reflejo corneal. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente todo el cerebro ya ha muerto. Pero si ustedes ven la máquina, ven ahí los monitores, sí tienen el ritmo cardíaco, tienen frecuencia cardíaca, todavía está que es una termorregulación, mantiene su calor, todavía la parte digestiva está funcionando. Pero ¿qué ha pasado? Como acá ya está disfuncionando, ya ha muerto esta parte de acá, ¿qué se encuentra acá? El hipotálamo. ¿Qué se encuentra ahí? El hipófisis. Y como ya comienza a ya no funcionar, comienza a haber una disregulación de todo el cuerpo. Y ahí viene la parte importante, por ejemplo, del sistema endocrino, ¿no? La parte que va a comandar todo lo que se llama las funciones de nuestro cuerpo, comienza a disfuncionar. Inicialmente no vamos a tener un gran cambio, pero a medida que pase el tiempo, comienza a tener una psicología. ¿Qué primero? ¿Qué secretaba la neurohipófisis? La oxitocina. ¿La oxitocina servirá para vivir? Casi no, pues no tiene otras funciones, ¿no? Pero es prioritario para la vida. La otra, ¿qué es esta? La ADH, que es la vasopresina. ¿Ese es prioritario para la vida? Sí. ¿Qué pasa si no hay secreción de ADH? ¿Qué va a tener el paciente? ¿Se va a deshidratar o se va a retener líquido? Deshidratar. Comienza a orinar. No hay quien me detenga la libreta. Y si comienza a orinar, ¿qué va a generar el paciente? ¿Va a generar hipernatremia o hiponatremia? Hipernatremia. Sus pacientes comienzan a tener hipernatremia. Comienzan a orinar cualquier cantidad y comienzan a tener hipernatremia. Una hormona ya comenzó prácticamente a tener un colapso de todo nuestro cuerpo. Y si comenzamos a tener una gran deshidratación, ¿a qué nos va a llevar el paciente? A un shock, ¿sí? ¿Qué tipo de shock será? Que comience a deshidratarse el paciente. Vamos a regresar. Si comienza a Hipovolémico. ¿Qué tengo que hacer con el paciente? Hidratar. Si no hidratamos, comenzamos a tener un shock y al final el paciente va completamente a fallecer, ¿no? Lo normal, digamos, si la parte del cerebro ya murió, el resto del cuerpo va a empezar a morir. Entonces, adelante. ¿Por qué sería importante entonces mantener a estos pacientes, por ejemplo, mantener sus funciones vitales a estos pacientes? Por la donación de órganos, ¿sí? Cuando ya el paciente ingresa a un punto donde ya nosotros diagnosticamos una muerte encefálica, no decimos, puede ser este paciente que puede ser un paciente donador de órganos. Tiene una serie de criterios, ¿no? que tenga una edad apropiada, que no tenga de un tipo, por ejemplo, de neoplasia, ¿no? Que no tenga ninguna enfermedad viral. Y ya nosotros, por ejemplo, cuando tenemos estos pacientes en el hospital, que hay varios, al menos ahora que viene 15 de agosto, 14 de agosto, todos van a tomar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se caen y se golpean la cabecita y pueden tener este tipo de hemorragias. ¿En quién más tiene este tipo de hemorragias? Los pacientes, que esta situación es importante, los pacientes que usan anticoagulantes. Imagínense que usan anticoagulantes. ¿Quién podría usar anticoagulantes, por ejemplo? Un paciente que tenga una fibrilación auricular. No hemos dicho, no hemos estado viendo esa parte de arritmia, ¿no? La fibrilación auricular, ¿qué va a generar al final de cuentas? Que el corazón comienza a latir irregularmente.
¿Y eso qué va a generar? Que se puedan formar coágulos. ¿Qué tengo que hacer para evitar eso? Anticoagular. ¿Cuál es la forma clásica de anticoagular? Con la warfarina. Yo doy warfarina, y el paciente va a estar anticoagulado. Va a tener un rango de anticoagulación. ¿Con qué medíamos el rango de anticoagulación? Con INR. Con el INR, ¿no? El tiempo de protrombina y el INR, acuérdense. ¿De cuánto a cuánto tiene que ser el tiempo de anticoagulación? El INR para decir que está anticoagulado con warfarina? 4, 3, 4. De 2 a 3. Lo normal de un INR de un paciente es 1 más o menos, de 1, 1.2. Acuérdense que para decir que estoy anticoagulado, ¿cuánto tiene que tener el paciente? De 2 a 3. Imagínense que ese paciente de 2 a 3 ha ido hacia el techo, a barrer o cualquier cosa, está tomando, haciendo su parrillada, la clásica, se cae y se golpea. Por eso hace tremendos sangrados. ¿Quién más tiene esos tipos de sangrados? Los que de alguna manera alteran los funcionamientos de las plaquetas. ¿Cuáles son esos? Los antiagregantes plaquetarios. ¿Qué antiagregante plaquetario conoce? La aspirina. ¿Se acuerdan de la aspirina? ¿Se acuerdan del clopidogrel? Eso, ¿no? El clopidogrel, la aspirina, que son antiagregantes plaquetarios, ¿no? Mientras al final de cuentas hay un pequeño sangradito, en una persona normal ahí lo va a detener, pero como no hay los ladrillos que están disfuncionando, comienza a sangrar. Entonces es terrible a tus pacientes. Y van a ver que ahora en fiestas es donde más ocurre este tipo de accidentes, ¿no? Entonces es terrible, ¿no? Llegar a este punto de una muerte encefálica. Ahora imagínense a su esposa o a sus hijos decir que la persona no muere. También está muerta. No, está viva. ¿No? O sea, como un denominador de la gente, está viva la persona. Hacer entender que el cerebro ya no funciona bien. Entonces, de alguna otra forma estamos viendo, por ejemplo, con el ARH, que es la hormona, que ya comienza a disfuncionar y que nos va a llevar a la muerte. Otro más importante de acá que tenemos que nos va a regular va a ser, por ejemplo, la parte de los corticoides, ¿no? Pero va a demorar, obviamente, en mercader su acción y no puede dar tiempo, inclusive, de mantener a este paciente sin un suplemento hormonal, por ejemplo. Otra hormona importante, ¿cuál sería? Para mantener la vida, la tiroides, las hormonas tiroideas. Entonces, si yo prácticamente inhibo la secreción de la TSH, en este caso, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber hormonas tiroideas? Ya no va a haber hormonas tiroideas. Entonces, el paciente, ¿qué va a tener? Bajo el metabolismo, ¿sí o no? Pero, ¿en cuánto tiempo, por ejemplo, desaparecen las hormonas tiroideas del cuerpo? Más o menos. ¿Qué dice el libro? Puede ser meses, puede ser hasta días, ¿sí o no? De días a meses. 6 días, inclusive, dicen. Entonces, ¿ustedes creen que una persona con muerte encefálica va a durar 6 días? No dura 6 días. No dura 6 días. A la justa, si hoy día se diagnostica muerte encefálica al paciente, mañana ya está un sodio en 180 y en la noche del día de mañana ya hasta que sea muerto el paciente. Es por esa razón que el mecanismo de procura, ¿no? Que es los encargados justamente del seguimiento de estos pacientes, están todos los días. ¿Cuál es su función de procura? Es un nefrólogo, ¿no? Van todos los días por todas las clínicas, todos los hospitales, por la UCI, lo que es la parte de shock trauma, emergencia. Y me preguntan, ¿hay un paciente? No. ¿Hay un paciente? No. ¿Hay un paciente? ¿Por qué? Porque hacen seguimiento justamente de estos pacientes. ¿Por qué? Cuando se hace, ¿sabes que este paciente de acá tiene un trauma bien severo y ya empezó a tener signos de muerte encefálica? Ya está ya. Ahí lo capturan a ese paciente y le hacen seguimiento. Porque cuando diagnostican muerte encefálica, al toque, ¿qué tienen que hacer? Hablar con la familia. ¿Por qué? Porque cuanto antes que se haga la desregulación total de todo el cuerpo, entre justamente a la parte de donación. Imagínense que el sodio comienza a volar, ya no va a ser capaz de llegar funcional para el trasplante. Comienza a tener una hipovolemia. ¿A qué lleva la hipovolemia? A falla renal, aguda o crónica. Si comienza a orinar demasiado. Aguda. Pre-renal, renal o postrenal. Pre-renal. Pre-renal, estamos en hipovolemia. Y esa falla renal pre-renal, imagínense que la creatinina de este paciente normalmente está en 0.5, estamos bien. Y por deshidratación al día siguiente está en 3. ¿Servirá ese riñón para trasplante? Ya lo quemamos.
Entonces, por eso que tienen que correr. Entonces, ahí mire, desde ese punto de vista, tanto sirven las hormonas. Sigamos avanzando. Entonces, eso ya vamos a ver próximamente cuando hagamos neurología. Seamos a nuestra relación acá. Se están olvidando temas que hemos visto en el semestre anterior. Acuérdense que todo es continuación normal. Todo es continuación. Entonces dice que son las hormonas y es algo teórico, ¿no? Que siempre tiene que saber cómo son los químicos, ¿no? Que siempre van a tener una célula diana, un intestino blanco. Como dice, la concentración fluctúa según necesidad. Según la necesidad del cuerpo va a ir fluctuando, según el mismo circadiano va a ir fluctuando la cantidad de hormonas. No va a ser siempre constante. Entonces, igual que cuando van a tener, me acuerdo que había una señora que iba a sus controles y digamos tenía era hipotiroidea, ¿no? Siempre iba a tener sus controles de su perfil tiroideo. Entonces, lo que decía, ¿por qué me ha subido un puntito? ¿Por qué me ha subido un puntito para arriba, para abajo? Va a haber siempre fluctuaciones. Obviamente, cuando ya se sale del rango de la normalidad, que se llama, ya es problema. Pero siempre va a haber una fluctuación. Siempre va a haber un rango de normalidad. Como dicen las glandas endocrinas y tejidos endocrinos tradicionales con las diferentes hormonas. Y ahí tenemos cuando la parte de los tejidos no tradicionales, como unas glándulas per se, tenemos algunos tejidos importantes, ¿no? Y órganos también. El péptido natriurético. ¿Dónde se secreta el péptido natriurético? A nivel auricular, ¿no? ¿Para qué sería el péptido natriurético? ¿Cuál es la intención? La orejuela se estira, ¿no? Al estirarse la orejuela, ¿por qué se va a estirar la orejuela? Porque hay una mayor cantidad de volumen sanguíneo. Se distiende la orejuela. Y si distiende la orejuela, comienza a secretar lo que es el péptido natriurético. Como dice, natriurético, ¿para qué? De alguna manera, eliminar justamente el líquido con la sal para de alguna otra forma disminuir esa carga de volumen. Ahora, el péptido natriurético, o el ProBNP, era biomarcador de insuficiencia cardíaca. No se olviden, amigos. Y hemos pasado hace poquito nomás. ¿Cuál es el biomarcador de insuficiencia cardíaca? El ProBNP o el péptido natriurético. ¿Cuáles son los biomarcadores de infarto de miocardio? troponina. La troponina y CPK-DND. No se olviden esas cosas. Siempre les van a preguntar. Sigamos avanzando. Y también otra pregunta de eritropoyetina. ¿Dónde se secreta la eritropoyetina? En el riñón. ¿Quién es el estímulo de la eritropoyetina? Hipóxia, que no es, ¿no? Sigamos avanzando. Acá tenemos toda la distribución de todos los sitios donde tenemos nuestras glándulas principales. Y todas de una otra manera vamos a ir tocándolas en el transcurso de las clases, ¿no? Sigamos avanzando. Qué buenísima por esto, me gusta. Entonces, la acción hormonal, ustedes ya lo han visto seguramente también, eso lo han visto seguramente en histología, ¿no? ¿Por qué tengan histología? Yo estoy en endocrina, son liberadas a la sangre, paracrina, ¿no? Como se van a actuar localmente, autocrina, que la misma célula se va a autoestimular, intracrina, mecanismos intracelulares, ¿no? Y neuroendocrina, ¿no? Como dicen, hormona producida dentro de por una neurona y que puede viajar al resto del cuerpo. Acá tenemos dos hormonas que tenemos que conocer, ¿no? La vasopresina y lo que es la adrenalina. Entonces siempre puede estar ahí lo que es la noradrenalina, ¿no? Que son prácticamente neuroendocrinas, ¿no? Ahora, cuando vayamos a mirar lo que es la vasopresina, lo que es la adrenalina, vamos a mirar que son pequeñas las dosis que tenemos en el cuerpo, pequeña la cantidad de concentración de estos hormonas. ¿Y dónde la vamos a verificar esa parte? Cuando vamos a mirar los valores de laboratorio. Y así ha pasado por el lado de mi no he subido, ¿no? Ahí vamos a ver, ahí les va a pasar los valores normales de las hormonas. Sigamos avanzando. Entonces, siempre viene una pregunta de acá. Aunque queramos o no, siempre viene una preguntita. De pregunta teórica, ¿no? La que va a venir. Siempre una repasadita, porque siempre hay una teórica. Sigamos avanzando. Y como vemos acá, dice principales hormonas que contribuyen a la homeostasis. Me gustó esta diapositiva de lo que es el GAN, ¿no? Y vamos a ir progresivamente viendo. Primero que tenemos acá, la hormona tiroidea. Entonces, de alguna otra manera, estas son hormonas prioritarias para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y hemos hablado de la vasopresina, ¿sí o no? Ya.
Sin vasopresina nos vamos rápidamente a picar, nos hacemos una hipovolemia, una hipernatremia y el paciente rápidamente puede fallecer. No solamente por muerte encefálica puede tener una diabetes insípida, puede haber otras patologías que pueden llevar a diabetes insípida. ¿Qué patología, como por adelantarnos, puede llevar a una diabetes insípida? ¿Qué es la diabetes insípida? Cuando no hay prácticamente secreción de vasopresina. Aparte de la muerte encefálica, ¿qué otra patología o qué otro estado patológico nos puede llevar a que tengamos ausencia de la vasopresina? Ahora, cuando hablamos de la diabetes insípida, que vayan pensando, hay dos tipos, ¿no? Hay diabetes insípida central y hay diabetes insípida nefrogénica. La diabetes insípida central es cuando hay ausencia de vasopresina. Y la nefrogénica es cuando en el riñón prácticamente es resistente. Por más que haya vasopresina, en el riñón no responde el riñón a la vasopresina. Entonces, ¿cuál será más difícil de tratar? La nefrogénica. Pero ahora ya, otra patología que nos lleve, por ejemplo, a una ausencia de vasopresina en el cuerpo. Una diabetes insípida. Ahí está ChatGPT transversal, muy bien. Hipófisis posterior, ¿sí o no? Cualquier alteración en esta hipófisis nos puede llevar. ¿Qué pasa si tenemos una tumoración en la hipófisis? Puede haber una desregulación en la secreción de la vasopresina. ¿Qué tumoración es bien común en la hipófisis? El macroadenoma hipofisiario. Si tenemos un macroadenoma hipofisiario y nosotros lo vamos a operar a ese paciente, por ejemplo, porque ¿sí conocen un macroadenoma hipofisiario? ¿Alguna vez han visto? Vamos a hacer una tomografía mejor. Insuficiencia de vasopresina, ¿no? Sí, ausencia, por así decirlo. Miren acá. Aquí se nota acá. ¿Dónde está el macroadenoma? La bolita. Acá. Todo este redondito es el macroadenoma. ¿De qué color? Esta es una resonancia, ¿no? Pero ¿de qué color generalmente también se mira inclusive en la tomografía? Así, color blanquito. Y cuando miramos blanco en la tomografía, ¿qué decimos que es? Sangre. Muchas veces en el hospital dicen, tiene un sangrado a nivel, ¿no? De acá en esta parte. No. Si es bien redondeadito, ¿qué vendría a ser probablemente? Una tumoración. Entonces es un macroadenoma hipofisiario. Si es un macroadenoma hipofisiario, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer la resección de ese macroadenoma. ¿Cómo entrarían acá? Por acá me bajo por el cerebelo, ¿no? Por acá me bajo todo el... ¿Cuál es la única forma de acceso? Transfenero, por esta parte de acá. Entra por la nariz y disecan hacia esa parte de acá. Y ahí van sacando, progresivamente. Qué difícil es entrar ahí, por ejemplo, porque 2 veces he entrado a esa cirugía con Tario, de residente, y con Tardo, con anestesiología. Y entra ahí otorrino y neurocirujano. El otorrino primero que hace, todo el abordaje de la nariz, y el neurocirujano es la parte diáfana. Entonces, si ya van a ir escarbando, y retirando esa tumoración, ¿se van a llevar en cuenta también la hipófisis o no? Se pueden llevar en cuenta. Entonces, después que ha salido el paciente de la cirugía, ¿qué puede tener? Una diabetes insípida. ¿Justamente por qué? Porque hemos mencionado esta parte de la... ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes alguna vez se hacen neurocirujanos y ustedes tienen una tumoración, que tienen que mirar al paciente cómo está su uresis, cómo está su sodio posterior a la cirugía. Otra patología que nos puede dar una diabetes insípida que se llama, diabetes insípida con deficiencia de la vasopresina, por ejemplo, es un aneurisma de la comunicante anterior. Cuando hay un aneurisma cerebral, el comunicante anterior, justamente es por esta zona, un sangrado puede lesionar también la parte de la neurohipófisis y podemos tener una diabetes. Entonces, tenga siempre cuidado en esta parte, ¿no? Porque si tiene un sangrado en este sector o una tumoración, nos puede llevar a una diabetes. Entonces, como comentar.
No se olviden de eso. Esto vamos a mirarlo cuando pasemos esa parte de lo que es POPs. Sigamos avanzando. Acá estamos. Entonces ya hemos visto la vasopresina, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? La hormona tiroidea, ¿no? Como algo fundamental que va a controlar el metabolismo de los tejidos. Pero ¿cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto puede durar en el cuerpo? Bastantes días, ¿verdad? Entonces, no va a ser rápidamente objetivable. ¿Quién va a ser rápidamente objetivable? Quien tiene un problema con la vasopresina. ¿Por qué? Porque si comienza a tener, como han visto ustedes cuando han hecho tomado el alcohol, ¿han tomado el alcohol en prácticas? No. Cuando han hecho la parte renal. Rápidamente se notaba que aumenta la diuresis, ¿no? ¿Cuándo van a probar también? El 14, ¿no? En la noche van a ver. Entonces una copita y, ¿no? Igualito, rápidamente su acción. En cambio, la hormona tiroidea va a demorar. Es por eso que cuando un paciente está con un problema de la hipoxia, por ejemplo, puede ser que tomamos la suplementación tiroidea, pero no es tan relevante como dar un suplemento de vasopresina. Entonces, si el paciente comienza a orinar como desquiciado, ¿qué tengo que hacer? Rápidamente darle vasopresina. ¿Qué fármaco conocemos nosotros? Como vasopresina, como ampolla, y también viene como desmopresina. Entonces, ustedes pueden decir, ¿cuál es el tratamiento de la diabetes insípida? Vasopresina o desmopresina. Desmopresina es el spray nasal. Sigamos avanzando. Cortisol. ¿Qué va a producir el cortisol? La cortisol suprarrenal, ya estamos viendo ahí, como es metabolismo energético. Principalmente para el estrés. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema de insuficiencia, por ejemplo, suprarrenal, no tenemos cortisol. Y si no tenemos cortisol, ¿estamos preparados para el estrés? No. Entonces, un paciente con insuficiencia suprarrenal que está en las justas de compensación, le damos un estrés. ¿Qué vendría a ser un estrés? Una enfermedad, un shock, una infección. ¿Qué va a hacer rápidamente? Una insuficiencia suprarrenal aguda. ¿Y a qué nos puede llevar rápidamente a un shock adrenal? ¿Han escuchado el término de shock adrenal? Van a exponer, ¿no? Un shock adrenal, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir adrenal? Prácticamente no tenemos cortisol, no tenemos mineralocorticoides y comienza el paciente, puede fallecer. Puede tener hiponatremias, hipercalemias, trastornos en la misma parte renal y fallece el paciente. ¿Y qué más? Como ese shock, y si hablamos de shock, ¿qué viene a ser? Que va a empezar a bajar la presión arterial. El paciente comienza a chocarse, baja la presión arterial. Entonces, si yo tengo un paciente con un shock adrenal, por ejemplo, que no tengo cortisol, ¿qué le tengo que dar? Corticoides. ¿Y qué corticoides le damos? Cualquier corticoide podemos dar, sí. Pero ¿cuál es el indicado de acción rápida? La hidrocortisona. Eso vamos a verlo después, ¿no? ¿Te acuerdas que hemos estudiado la hidrocortisona? Hemos estado conversando de la hidrocortisona. Para bajar las defensas y para dar pulsos de corticoide, ¿qué usábamos? La metilprednisona. Para su gargantita aguda, ¿qué toma? La dexametasona, la prednisona. Ahora está cualquier cantidad, no están enfermándose, están con su dexametasona. Y van a ver que mucho corticoide es malo. Y ahí viene el comentario, que son varios nuevos. A veces quieren dar corticoides y dicen, no, ¿qué le dan ahora para la faringitis? ¿Penicilina con qué? Con dexametasona. ¿Por qué dan dexametasona? Por si acaso se choque, dicen, ¿no? Por si acaso se choque. ¿Va a hacer efecto rápidamente la dexametasona? No, más o menos el tiempo de acción, de empezar a hacer acción de la dexametasona es ¿cuánto? 30 minutos. Y la hidrocortisona más o menos es 1 o 2 minutos. Entonces, ¿cuál te conviene dar para una alergia? La hidrocortisona. Sigamos. La hormona, la paratormona, que va a afectar la hormona paratiroidea, la paratiroides. ¿Qué va a regular? Lo que es el cáncer. Entonces, ¿cuándo tenemos que tener cuidado, por ejemplo, con esta hormona paratiroides, que va a afectar la paratiroides? Cuando nosotros tengamos problemas con la paratiroides. ¿Y cuándo tendremos problemas con la paratiroides? Cuando no esté la paratiroides. ¿Y cuándo no estará la paratiroides? Cuando se extirpa la paratiroides. ¿Y cuándo se extirpará la paratiroides? Una cirugía de... Cuando hay una cirugía de tiroides. Cuando hay un cáncer de tiroides, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el cirujano de cabeza y cuello? Va a hacer una tiroidectomía. Y al momento de hacer la tiroidectomía, ¿quién se puede llevar de encuentro? La paratiroides. Y si se lleva de encuentro la paratiroides, ¿qué va a pasar con el calcio? Va a caer. Entonces, al día siguiente, estos pacientes que están con
o un problema, por ejemplo, de cáncer de tiroides que ha sido operado de una tiroidectomía radical, ¿no? O digamos con vaciamiento ganglionar que se puede hacer ahí, pueden usar ¿con qué? Con hipocalcemias. Y es hipocalcemias, ¿cómo lo van a ver reflejado en el paciente? Con calambres. Si al día siguiente el paciente que está posoperado de una tiroidectomía radical comienza a tener calambres, ¿qué tienen que dosar inmediatamente? El calcio. El calcio de frente abajo. ¿Qué ha pasado? Que ha habido capaz una manipulación o se ha sacado sin querer la paratiroides. Entonces, si tenemos problemas con el calcio, ¿qué tenemos que hacer? Darle calcio. Si tiene hipocalcemia, le damos, que se llama justamente calcio. ¿Con qué le damos el calcio? Con el gluconato de calcio. Le damos más de calcio y también con calcio, obviamente, el citrato de calcio, el carbonato de calcio, para poder regular los niveles de calcio. ¿Cuál va a ser el problema de darle calcio al paciente? Mucho calcio, mucho calcio, mucho calcio. ¿Quién va a sufrir? Los riñones. Va a eliminar más calcio. Y si viene más calcio, ¿qué va a pasar? Puede formar cálculos. Entonces, por un lado estamos mejorando, por otro lado podemos empeorar. Y estos casos, por ejemplo, de tiroides, que estamos hablando, pasan, ¿no? No sé si les he contado la parte que pasó creo que sí, en Irén, que hubo una confusión de pacientes y que le sacaron una paciente que iba a ir por una biopsia, le sacaron toda la tiroides. Pasa, ¿no? Ahora están haciendo campañas, ¿no? En el hospital, campañas de que todos los pacientes tienen que tener su brazalete de identificación. Dice, justo están planteando ahí, ¿cómo hacemos una campaña de que todos los pacientes tienen que tener su brazalete de identificación para que no se olviden las enfermeras, porque los enfermeros son los que más se encargan de esa parte? Yo pienso que vayan a hacerlo con el QR, digo, con el YAP. ¿Te gustaría que te yapeen a otro lado? No, igual identifica bien tu QR, tu código de barra. Algo así. Entonces tengan cuidado siempre. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá? La hormona tiroidea. ¿Cuándo podemos tener una disminución de la hormona tiroidea, por ejemplo? Lo que hemos dicho, un cáncer de tiroides, sacamos la tiroides y hay por ejemplo, una deficiencia de nuestras hormonas tiroideas. No se va a ver inmediatamente, va a demorar un tiempo en efectivizarse. ¿Y qué le damos como suplemento hormonal para estos pacientes que no tienen hormonas, digamos, que no tienen la tiroides? ¿Cómo se llama la droga? La levotiroxina. Entonces, ¿qué dan ustedes? Levotiroxina. Generalmente, ¿cuánto le dan? 100 microgramos. La quimioterapia viene de 100 microgramos. Otros ponen ahí en la indicación 100 miligramos. Yo digo, los residentes así me dicen 100 miligramos. ¿Qué hace 100 miligramos? Demasiado. ¿Cómo vas a poner? Como todos estamos acostumbrados a miligramos, todos miligramos, es microgramos. Entonces, está clarito esta parte. Vamos a desarrollar progresivamente todos los temas, ¿no? Sin querer queriendo, vamos a ir viendo, avanzando. Entonces, acá están todas las hormonas que ustedes tienen que acordar. ¿Va a venir en el examen? Sí, va a venir en el examen, pero no, obviamente no todas, ¿no? ¿Qué es siempre, por ejemplo, bien? Que lo que sí o sí van a venir. Las hormonas de lo que es el hipotálamo, ¿no? La parte de lo que son las liberadoras, las hormonas liberadoras. Siempre preguntas de hormonas liberadoras y conjuntamente lo que es de la hormona. Siempre van a preguntar esta parte. Siempre. Entonces, por favor, lean esta parte del individuo. ¿Qué más siempre preguntan? Del lóbulo posterior, ¿no? Es más, una pregunta seguramente del examen del vasito, ¿qué va a hacer? Justamente allá lo que es de hormonas del lóbulo anterior y posterior del hipófisis. Pero como siempre, con trampita para que se puedan confundir, ahí va a haber una pregunta. Entonces, definitivamente acá viene una preguntita para el examen, para el vasito que van a tener. ¿Qué más? De cortar su prioridad siempre van a ser los mineralocorticoides. Cuando hablamos de mineralocorticoides, como es el mineralocorticoide, justamente van a ver lo que es el sodio y el potasio. Eso tiene que acordarse. De la adrenalina y la adrenalina con las catecolaminas, que siempre también pregunta. De la tiroides, ¿qué es? No se olviden siempre, que como avanzando. Que acuérdense que la tiroxina es la T4 y la trillotironina es la T3. O sea, ¿ves? Bueno, la monotriyotironina es también llamada tiroxina. Falso. Entonces ya desde ahí le estoy dando otra pregunta del examen que sí o sí, siempre pregunto porque siempre se confunden, hasta cuando sean grandes se van a confundir.
Para que no se confundan, es que ahora siempre ya avanzando en el riñón ya hemos visto, los ovarios estrógenos de progesterona, los tipos de andrógenos que estamos viendo que vamos a ir declinándolo progresivamente. Si ahí hablamos de las hormonas, en sí, las clases de hormonas, no sé lo que son las proteínas, ¿no? Que una gran cantidad van a ser proteínas, esteroides y derivados de la aminoácido de tirosina, o las aminas que dicen comúnmente, ¿no? Si hablamos de las proteínas, pueden ser polipéptidos, ¿no? O pueden ser ya proteínas per se, ¿no? Cuando son más de 100 aminoácidos, como dice su libro. ¿Y dónde va a ser la principal fuente de proteínas? De las que son de clase de proteínas, son de la hipófisis, ¿no? Va a tener ahí. También puede tener con la cantidad de comunicator. Lo importante de estas hormonas que son de tipo proteico es que son hidrosolubles. Y son hidrosolubles rápidamente, van a ir a torrentes sanguíneos, se van a expresar para el torrente sanguíneo libremente, rápidamente. Lo contrarresta, lo que es el contrario es cuando son ya liposolubles. Cuando son liposolubles hablamos de las hormonas hipoesteroides. Y ahí tenemos a la cabeza que la corteza suprarrenal con el cortisol y la testosterona, que ya también de alguna manera ya lo hemos estudiado, ¿no? La parte que de renal. Los estrógenos, la progesterona, la testosterona, que también vamos a estudiarlo cuando hagamos la parte de reproductor, todo eso está en las hormonas esteroides. Y obviamente los aminos derivados de la tirosina, las aminas que per se, ahí tenemos las secretadas por las glándulas tiroides, ¿no? Y la glándula, en la médula suprarrenal, bueno, que es la adrenalina y la noradrenalina. Ahí vamos a mirar, por ejemplo, cuán mínima cantidad, por ejemplo, de cantidad de hormonas necesitamos justamente para poder tener, por ejemplo, elevar la presión arterial en sus pacientes. Ahí vamos. De la parte de la producción, ¿qué pregunta también a veces en los exámenes? Justamente cómo se va a secretar las hormonas. Primero comenzamos con la preprohormona, después la prohormona y después la hormona. La hormona es la que va a servir de almacenamiento. La preprohormona es la que justamente se va a dar en la traducción. Cuando se da la traducción tenemos la preprohormona y progresivamente en artículos endosomáticos de salida de parte de Golgi se va a convertir en lo que es la hormona. Este cuadrito, estudienlo también, es importante para poder ver la segregación. Si se dan cuenta, acá tenemos las aminas que hemos hablado, acá tenemos los péptidos y las proteínas, y acá tendrán dividido entre esteroides y ácidos grasos. En el otro solamente te hablan de esteroides, y acá lo segregan entre esteroides y ácidos grasos. Tengan cuidado. Igual, en el examen, para que no se confundan, porque son dos literaturas, ¿no? Una es del Guyton, que es el Gano, por ejemplo, no, es del Bort. Entonces, para que no se confundan, si yo pregunto de ácidos grasos, va a poner ácidos grasos bien grande para que no se confunda. Si yo no pregunto sobre ácidos grasos, siempre voy a preguntar por esteroides. Pero siempre preguntan esta parte. ¿En qué se confunden? En las hormonas tiroideas, que muchas dicen que las hormonas tiroideas lo catalogan como proteínas. No se confunden. ¿Qué hay en esa? La hormona tiroidea es considerada una proteína, según su estructura, así va a venir prácticamente. Si hablamos de la síntesis de hormonas, como dice acá, lo que estamos comentando, que la cantidad de hormonas prácticamente que la presentación de las hormonas son bien pequeñas, la cantidad la concentración de hormonas en nuestra sangrecita. Entonces, ¿cómo lo vemos eso? No sé si les mostrar acá. Vamos por aquí. ¿Qué les voy a mostrar? Les voy a mostrar los valores del laboratorio del hospital. Comenzamos. Valores del laboratorio de referencia. A ver, ¿qué hormona comenzamos por acá? Sí. ACTH. Endocórtico-tropina. De tanto a tanto, ¿cuáles son las unidades? Picogramos por minuto. Es la realidad, ¿no? Es algo que usamos en el hospital. Vamos a buscar otra hormonita por acá. ¿Qué otra hormonita por acá? Tenemos a ver. Cortisol. Tanto microgramos por
por decilitro. Pequeñitas las cantidades, más abajo. Estradiol, un estrógeno, ¿no? De 7,63 a 42,6, ¿qué? Picogramos por mililitro. Entonces, se han dado cuenta que la cantidad de hormonas es bien pequeñita en el cuerpo, bien pequeñita. Entonces, no se olviden de esto. Otra hormona, por ejemplo, por acá, vamos acá. Progesterona. El ProBNP, que hemos estado hablando. ¿Para qué el ProBNP? De la insuficiencia cardíaca. ¿Cuánto es el valor normal? Picogramos por. Imagínense la cantidad ínfima de hormona de concentración. Acá tenemos el testosterona, el testosterona, toda esta parte. ¿Se acordarán de esos valores? Yo no me acuerdo. Es la verdad, acá hay que ser sinceros, ¿no? Por eso tenemos siempre valores de referencia. Cada laboratorio nos da un valor de referencia. Según su máquina. Obviamente con solo el potasio ya sabemos, no nos van a bloquear universales, pero siempre según la máquina, pues acá dice, ¿no? Nos dice el tipo de máquina que están usando para diagnosticar, para hallar, por ejemplo, las concentraciones, nos van a dar un valor, ¿no? Y eso, de acuerdo a eso, tenemos que tomar decisiones. ¿Qué es lo importante entonces? Acordarse los números, no tanto acordarse los números, más que es importante, saber cuándo sube y cuándo baja, saber interpretar. Porque los valores, cuando ustedes hacen médicos, los van a tener ahí. Inclusive cuando van a tener un examen, te van a decir, ¿no? El valor normal, ¿no? A veces pongo el valor normal, le van a dar. Lo importante es interpretar cuándo sube y cuándo baja esos valores. Entonces eso se lo va a subir a la aula virtual. Sí que se ha subido, no está más. Para que pueda ir jugando ahí con todos esos valores, ¿no? Que son todos los valores, por ejemplo, que nosotros manejamos en el hospital. Entonces, han visto, es mínima o ínfima la cantidad de concentración de proteínas, de concentración de hormonas que vas a tener en el cuerpo, ¿no? Como dice acá. Un picogramo, acá ya viene lo que dice el libro, ¿no? Ahora se cumple lo que dice el libro, ¿no? Picogramo, y después cuando leen el picogramo, que no sé qué más. ¿Será cierto eso? Sí es cierto eso, ¿no? Nosotros usamos esa cantidad, esa mínima cantidad para poder justamente dar diagnóstico. Y como dicen acá, ¿cuáles son los métodos para poder, digamos, tener esas concentraciones? El radioinmunoanálisis, que no es muy común, y el ELISA, ¿no? Que es más común que se utiliza en nuestro médico. ¿Han hecho la parte de la técnica de ELISA en inmunología? ¿Lo van a hacer o no van a hacer? Seguramente van a hacer. Tienen que hacerlo seguramente, ¿no? Acuérdense, otro concepto raro dice, me van a tomar ELISA, ¿no? Antes me acuerdo yo en mis tiempos cuando era chiquito. ELISA era similar a decir que iban a tomar el examen del VIH. ELISA igual VIH. Acuérdense, no es la técnica, ¿no? Es la técnica. Muchos de las mediciones de valores en el nivel sanguíneo van a ser por el término de esta técnica de ELISA, ¿no? Pero en nuestra cabeza dice tu papá, me voy a sacar el ELISA, ¿qué va a pensar tu papá? No, ¿qué? ¿Por qué estás pensando? ¿Estás con infección de VIH? No, así te va a decir frente. ¿Qué está pasando? Acuérdense, no. Sigamos avanzando. Transporte de las hormonas, obviamente, como hemos dicho, los hidrosolubles como las proteínas y las catecolaminas van a ser libres en el plasma, van a liberar prácticamente y van a correr por nuestro plasma sin ningún problema. ¿Cuándo se convierte en, qué se llama, de una manera inactiva? Cuando se van a unir justamente a proteínas. Cuando se unen a proteínas, generalmente es para depósito, y también, pues también obviamente, también siempre el depósito va a ser de transporte, pero no va a ser una forma activa. ¿Por qué no va a ser una forma activa? Si ya me uno una proteína, por ejemplo, aquí en el cuerpo, en la sangre, ¿voy a poder pasar rápidamente el endotelio? No. ¿Por qué? Porque los poros capilares son bien pequeñitos, ¿no? Y permite el paso de proteínas. No. ¿Dónde se va a mantener? Solamente en la sangre. Cuando ya son libres, ahí sí, va a poder pasar y va a poder hacer su efecto en la célula, ¿no? Y los solubles, y las esteroides, por ejemplo, como dice, unida a proteínas, ¿no? Y obviamente mínima cantidad va a estar unida, por ejemplo, o libre en el plasma, ¿no?
Hay personas, hay hormonas que menos del 10% libres en el plasma. Como esa cantidad, si le voy a sacar del otro lado, las hormonas tiroideas, por ejemplo, la mayor cantidad de hormonas tiroideas que están unidas a proteínas, y mínima cantidad de hormonas que está libre en el plasma, que va a ser prácticamente la que va a tener una acción biológica. Algo que me olvidé de decirles acá, también en la ciencia de hormonas, les puse que salud absoluta. Antes nosotros era COVID, ¿no? Ahora ya no es COVID. Acá les puse este link. ¿Han entrado a este link? Vamos a entrar ya. ¿Por qué les he puesto ese link? Miren, nosotros en medicina usamos lo que es drogas en perfusión. ¿Qué hormonas hemos hablado? Vasopresina, adrenalina, noradrenalina, que nosotros también damos en perfusión. ¿Y qué hemos dicho? La cantidad de hormonas que se va a dar es mínima la cantidad. Entonces, miren, vamos a elegir un fármaco. Y todos los fármacos se pueden dar en perfusión. Y acá comenzamos con dopamina. ¿Se acuerdan de dopamina? Miren cuánto es la dosis. 0.03 a 0.1 miligramos por litro. 8. Vamos para abajo. 8. Adrenalina, por ejemplo. La adrenalina. Miren cuánto es la dosis que se va a dar al paciente. 0.05 a 2 microgramos, minuto. Entonces, si un paciente pesa 70 kilos, ¿cuánto por minuto? 70 kilos, ¿cuánto le daré? 140 microgramos. Es pequeñita la cantidad, microgramos. Otra hormona que queremos hablar, noradrenalina, por ejemplo. Noradrenalina, vamos a hablar. De 0.01 a 3 microgramos por minuto. Imagínense la cantidad de hormonas que se da a este paciente. ¿Para qué le daré a este paciente noradrenalina en este caso? ¿Para qué servía la noradrenalina aparte del neurotransmisor? Era un vasopresor, ¿verdad? Una mina, noradrenalina, una mina. Justamente ¿para qué? Para aumentar la presión arterial. Y miren, para aumentar la presión arterial, ¿cuánto tiene que recibir el paciente? 0.01, 0.3 microgramos, pequeñísima la cantidad. Entonces, como es tan pequeñita la cantidad, ¿en qué tiene que recibir el paciente la droga? En una bomba de infusión. Y tiene que estar bien diluida la droga para que progresivamente pase por la sangre y para poder elevar o disminuir la presión arterial. Se han dado cuenta, los valores son bien pequeñas, la cantidad de valores, la cantidad de concentración que necesitamos de las hormonas para ya entonces, por ahí puede ir jugando, ¿no? Sus papás, si algún es médico de sus papás, si es la parte internista, intensivista, anestesiólogos, pues, la parte va a calcular la dosis. Acá puede calcular la dosis. Sigamos avanzando. Como ya hemos dicho, la hormona libre de actividad biológica, la eliminación de las hormonas va a ser por destrucción metabólica en los tejidos, en medida de su acción, ya no sirve la hormona, unión a los tejidos también, excreción hepática por la bilis. Entonces, esto sí es interesante. Muchas de las hormonas se van a secretar, por ejemplo, por la flora hepática, que va a destruir prácticamente nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado cuando un paciente tiene un problema? Si hay un paciente que tiene un problema hepático y la hormona se va prácticamente a metabolizar por vía hepática, ¿qué vamos a tener con esa hormona? ¿Va a aumentar o a disminuir esta situación? Va a aumentar. Entonces, podemos tener problemas justamente con un aumento de concentración de las hormonas por un problema hepático. Cuando hablemos de por ejemplo, ¿qué problema hepático es común en nuestro medio? La cirrosis. Ustedes han rotado ya seguramente por el hospital, seguramente han ido rotando por ahí. Entonces, han visto que de todos los pacientes de medicina interna, donde más van a notar seguramente, siquiera de 100 pacientes, siquiera unos 10 tienen cirrosis. Y 90 van por insuficiencia respiratoria. Todos están con subfunción. Es la verdad. Bastante caso de cirrosis hay. Y obviamente el paciente tiene una falla hepática crónica, ¿no?
cirrosis. Otra, expresión renal. La expresión renal igual. Si hay una falla renal, se puede llevar una acumulación de hormonas. Y eso nos puede llevar también a problemas. Por eso los pacientes renales, los pacientes cirróticos, cambian inclusive hasta su coloración de su cuerpo. ¿Por qué? Porque tiene justamente una alteración en todo el proceso hormonal y la eliminación justamente de sus receptores. Como visto acá abajito dice proteínas, unas de proteínas, ¿no? Demoran en eliminarse, pueden durar hasta horas y días, dice, ¿no? Hormonas tiroideas unidas a proteínas, las inhibida va a ser de 1 a 6 días. Entonces, si yo por casualidad le quito la tiroides a mi paciente, un cáncer, lo quito, la tiroides, ¿cuánto tiempo le va a alcanzar más o menos esas hormonas que están en el cuerpo? Más o menos de 1 a 6 días. Y después, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a tener signos de hipotiroidismo. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Hay que dar suplemento hormonal. ¿Cuál es el suplemento hormonal de la hormona tiroidea? La levotiroxina. Creo que no se olvide. ¿Cuál es el suplemento hormonal de una insuficiencia suprarrenal? Corticoide. ¿Qué corticoide usan generalmente? Si es insuficiencia suprarrenal aguda, ¿qué damos? Hidrocortisona o fluidocortisona, ¿no? Y si es ya algo ya crónico, le damos un tratamiento crónico con insuficiencia suprarrenal, ¿qué le daremos? Prednisona. ¿Recuerdan la prednisona? No se olviden. Como dice tiroxina, 99% de proteínas, se divide 6 días. De otra manera va a ser el depósito, hasta que poco a poco se vaya acabando y comienza a disminuir la actividad hormonal. Seguimos avanzando. En lo que son los receptores de las hormonas, vamos a tener que son de dos tipos, ¿no? El POR lo hace más fácil, ¿no? Dice dos cosas, si quiere. O es que sería en la parte de la superficie de la membrana celular, mejor dicho, o es intracelular. En cambio, en el Guyton lo divide en tres, ¿no? Lo que son en la superficie, en la membrana celular, y lo que es en el citoplasma o lo que es en el núcleo celular. Las dos cosas que nos dicen. En la superficie celular, como dice, va a haber unos receptores a nivel de la membrana celular y van a activar un proceso de segundo mensaje. ¿Cómo va a ser? Un proceso de segundo mensaje. Y ya, cuando hablamos de hormonas que van a tener sus receptores en la parte del citoplasma, en el núcleo, van a tener sus receptores justamente en el citoplasma, en el núcleo, que van a ir justamente, después que se unan al núcleo para que pueda generarse la transcripción, aumentar la transcripción, ¿no? ¿Quién tenemos de acá? Como interacciones intracelulares, los estrógenos, testosterona, progesterona, que vendrían a ser hormonas esteroides, ¿no? Y obviamente tiroides y la suprarrenal, que son las aminas, ¿no? Los esteroides y las aminas que van a tener acción justamente a nivel intracelular. Sigamos avanzando. Y acá tenemos un hormona hidrosoluble, acá tenemos la hormona, se une a su receptor y justamente eso que va a hacer, va a generar un proceso de un aumento, por ejemplo, del AMP cíclico y al final vamos a tener el defecto en nuestra célula. ¿Qué es el común para un hormona hidrosoluble? ¿Y quién es un hormona hidrosoluble? Las proteínas o los péptidos. Y lo que es la hormona tiroidea que vamos a tener, prácticamente vamos a tener unos receptores ya no en la membrana celular, sino dentro de la célula, en el citoplasma se une al receptor y de ese ahí va a ir justamente al núcleo, por ejemplo, para que se nos proceso de transcripción y al final teniendo nuestras nuevas proteínas. Y acá hay interesante que también nos habla, ¿no? Una cosa son las hormonas esteroideas y otra cosa son las hormonas tiroideas. Por ejemplo, las hormonas esteroideas incrementan la síntesis proteica, ¿no? De una proteína o capaz de un receptor específico, ¿no? Por ejemplo, la aldosterona va a generar mayor cantidad de transportadores, por ejemplo, que hemos estudiado en la parte de lo que es la parte renal. Pero cuando hablamos de hormonas tiroideas, dice, algo interesante que me gustó también compartir con ustedes, dice, aumenta la transcripción de genes. ¿Qué quiere decir la transcripción de genes? Numerosas proteínas van a comenzar a sintetizarse, no solamente unas cuantas, como un receptor o algo específico, sino va a ser gran cantidad de proteínas. Y la acción va a ser por varios días, ¿no? Entonces, por eso que las hormonas tiroideas de alguna otra manera aumentan el catabolismo en el cuerpo, aumentan prácticamente. Entonces, si yo no tengo una hormona tiroidea, por ejemplo, varias de las proteínas no se van a transcribir, no se van a producir, querido. Y si no se producen varias proteínas,
vamos a tener un proceso de baja del metabolismo global en nuestro cuerpo. La diferencia de las hormonas esteroides, ¿no? Sigamos avanzando. O damos un descansito ahí. Un descansito ahí, ¿no? Mientras que voy tomando la lista, ¿ya? Más o menos lo que tienen que presentar la investigación formativa. Entonces, ¿Grabo esto? la próxima semana, ¿Te acuerdas que te preguntaba? Hijo, ¿qué? hoy día como van a estar pensando, ya con la fiesta del equipo piensan, las reuniones, Casi no, de verdad. Ni voy a ir. ¿qué les parece? Yo no sabía El que día- Bueno, yo sí sabía. Solo nos afecta, porque es feriado. Voy a perder 3 prácticas. Pero la otra Johanny me dijo ¿Qué día quieren reunirse en la noche? el viernes. O sea, vía virtual, ¿el 19 o el 20? Ah, Eso es las el 19. 8. 19. Porque tenemos clases. 19, saliendo de clases y la noche estamos. O nos quedamos. Quedamos. Doctor, ¿todos tenemos que entrar o solo los delegados? Ay, a mí me parece buenísimo, quedamos platicando. ¿Qué les parece? ¿Ustedes cuándo tienen noche? Los lunes. Ustedes el día lunes tienen en la noche, ¿no? Sí. Y la otra sección, la C, el martes. Mejor como ustedes hago el lunes. O sea, un poquito nos quedamos 10 minutos más capaz. Y con la sección C, hago Hoy día. Como un día como poquito más. un día como ¿Ya? Entonces, para el día 18, ustedes vamos a ver. Yo les mandé este formato, ¿no? Porque a veces un formato que la Sí, el anterior. hemos mandado, por ejemplo, ¿no? En la investigación. ¿Quién ha ganado? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué van a llenar? Prácticamente lo mismo. Les voy a pasar este formato, igual que creo que les pasé la enseñanza anterior, Sí. para que puedan llenar. Como este es un formato que sí se presenta por el cuando concursable, ¿no? El equipo técnico. ¿Qué van a hacer acá? ¿Qué es bueno que ya se vayan creando? Vayan creando ustedes un código ORCID. ¿Saben qué es el código ORCID? Sí, pero no. Ya ni es ORCID. Entonces, cuando ustedes se van a titular, le van a pedir su tesis, van a decir ahí que es código ORCID. Es como su Facebook, ¿no? Su Facebook, pero académico, ¿no? Tiene un código, cuando se el código, por ejemplo, el mío. Acá salimos. Antes de las ruedas, casos de desempleo y los trabajos de investigación, lo que están hechos. Los trabajos de investigación, los trabajos de investigación. Entonces, ustedes igualito tienen que crear ese proceso desde ya, para que ya tengan ya el registro. Seguimos avanzando. El Citae Vitae, ¿sí? ¿Alguna vez han hecho un link a Citae Vitae? No. ¿Saben qué es? ¿Ya? ¿Que no han hecho investigación? El ISTE, ¿no? Es el CONCITEC. Ustedes buscan a cada persona. Una persona. Ustedes buscan ahí la persona, digamos, un docente, y ahí pueden ver, esta es otra página de del CONCITEC, para que de una otra manera estamos registrados ahí los que hacemos investigación. Qué raro, no quieren. Está cargando.
Una señal. Pero dicen que no fuiste, porque si no, también estaríamos parados. Claro que no. Creo que tiene que iniciarse así. Era más de la cosa es que acá nos dan toda la investigación, toda la investigación. Entonces, ese link es justamente para mirar, digamos, su página de Citec. Ustedes se pueden crear desde alumnos, sí, se pueden crear desde alumnos. Correo electrónico y ya con su certificación. Después, ¿eso qué viene? Resumen del proyecto. Cuando hablamos de resumen del proyecto, por ejemplo, miren, en nuestro proyecto que hemos presentado nosotros, solamente no es mucha cantidad de libros, es una pequeña cantidad más de la parte más fundamental del proyecto. Los antecedentes, obviamente, siempre van a estar citados. Citados, ¿no? Por lo que se va a realizar el estudio. En este caso, ¿qué estamos haciendo acá? Porque ya que esto termina de hacer, ya estamos en la parte de identificación. Identificación de genes de resistencia a carbapenémicos. ¿Quién es un carbapenémico, por ejemplo? El meropenem. Y ahora van a ser micro, ¿no? Están haciendo micro ya, ¿no? Entonces van a ver, ahí van a hacer la E. coli, la Klebsiella, ¿no? La Pseudomonas. Pero ¿qué pasa? Como nosotros usamos cualquier cantidad de antibióticos en el hospital, se vuelven resistentes estas bacterias y hacen genes de resistencia para carbapenémicos, ¿no? El paciente se muestra ya diferentes enfermedades que están haciendo. Seguimos avanzando, todos los antecedentes que estamos planteando, ¿no? La hipótesis, y acá viene la materia objetiva. Toda esta parte de acá también tiene que realizar. ¿Cómo se ponen los objetivos? Me preguntaron una vez cuantificación de los resultados entregados. ¿Qué vendría a ser? ¿Cuál sería su entregable de ustedes, por ejemplo? Su entregable sería un artículo, no listo para publicar, ¿no? Porque al final ¿qué presentamos? Como un artículo bien bonito, ¿no? ¿Qué van a hacer? Divulgación, presentación de resultados en póster, ¿no? En este caso para nosotros es para una tesis de pregrado, de posgrado, para una maestría. Pero fue. Cronograma. Una vez me preguntaron, ¿cómo se hace el cronograma? Acá se hace el cronograma. Este es un cultivo primario, otro bacteriano, y de acuerdo a la semana lo que vamos a poder hacer. Los hitos, ¿no? ¿Qué quiere decir? De los que tengo que cumplir, mejor dicho, tales fechas para poder entregar a la universidad para que nos hagan el desembolso, ¿no? Todo esto sale en septiembre, tenemos que dar el informe final de presencia, todo eso. Acá ven la metodología, cómo lo van a realizar, toda esta parte, cómo lo van a realizar el estudio. La justificación, por qué es relevante el estudio que van a realizar. Y al final, ¿qué viene? La bibliografía. En este caso, ¿cuántas páginas tenemos acá? 21 páginas. Extendido está. Pero esto es más o menos lo que tienen que entregar a fin de fase. Obviamente no va a ser de 21 páginas, ¿no? Ustedes, ¿cuántas hemos dicho? Unas 5 o 6 páginas máximo, bien hecho de lo que van a realizar. Entonces, ¿qué van a tener de tarea para el día 18? Subtítulos. ¿Qué van a investigar? Subtítulos. ¿Qué más? De toda esta parte, ¿qué más van a tener? No tanto resumen, sino van a tener su justificación.
los objetivos y la justificación. ¿Por qué están haciendo esa? ¿Estamos de acuerdo? Los objetivos y la justificación. ¿Por qué han elegido ese título de investigación? Si quiere, se queda todo el grupo. Si quiere, solamente delegado. Delegado dice, no, yo soy mi macho, yo lo voy a explicar. La cosa es que podamos conversar sobre su investigación y podamos definir ya su título de investigación. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya desde el inicio ya vayan ya con todo, porque no estemos corriendo al final. ¿Estamos de acuerdo? Esto se lo voy a pasar también. ¿Qué más? Pues de ahí me preguntaban lo que es un presupuesto, ¿no? Este es el esquema del presupuesto. Así se hace un presupuesto, en este caso. Para el incentivo, para el equipo de proyectos, para el equipo de bienes y materiales. Se distribuye. Y al final, por ejemplo, el proyecto era para 40.000 soles. Entonces, así se va distribuyendo el incentivo para el equipo, ¿no? Se va a explicar al investigador. Cuando, digamos, se hace la investigación acá en lo que es la universidad por fondos concursables, una cápita, por ejemplo, más o menos que saca mínimo el 40% para compra de equipos y bienes duraderos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Para que si van a hacer un trabajo de hemoglobina, digamos, anemia infantil, se quede hemoglobinómetro, se quede algo para la institución, ¿no? Para que puedan hacer materiales igual, ¿no? Consultorías, por ejemplo. ¿Qué quiere decir consultorías? Ustedes, si bien se van a ¿llevan bioinformática ustedes o no? ¿Bioestadística? Sí. ¿Ya llevan? ¿Ya están todos? Ya. ¿Qué pasa? Pueden ser ustedes, lo importante es que ustedes puedan comprender las tablas de investigación, pero cuando ustedes van a hacer su estudio de investigación, su tesis, no van a tener el tiempo de estar haciendo muchas veces estadística. Tienen que contratar a alguien que sea experto en estadística. Es por eso que acá se pone un presupuesto. De estadística. Que él se encarga de la estadística. Eso no quiere decir que ustedes no sepan. Eso quiere decir que ustedes tienen que saber también, pero obviamente el que es experto tiene que desarrollar todas las estadísticas. Se puede equivocar. Bioinformática, por ejemplo, en esta parte por los técnicos. Por ejemplo, acá datos operativos, dice, ¿no? Sumisión del artículo. ¿Qué es sumisión del artículo, por ejemplo? No sé. Es cuando ustedes han visto, y han hecho el semestre anterior, han tratado de enviar a una revista, ¿sí o no? Y han visto que ahí dice el costo. Entonces, eso es la sumisión del artículo. Costo. ¿Cuánto te va a costar publicar? Hay según la revista y según los cuartiles, ¿no? Si, bueno, digamos en Scopus, el cuartil, ¿no? El primero, segundo, tercero. El primer y segundo, por ejemplo, el cuartil tiene mucho más costo, ¿no? El tercero o cuarto tiene un poco menos costo, ¿no? De acuerdo a lo que quieres postular, cuartil. De acuerdo a eso también tienes que poner ahí tu presupuesto, ¿no? Que te va a cobrar, a veces te cobran $500, $1,000, que se llama el hecho de que publiquen tu artículo. Entonces todo eso tiene que estar incluido en el presupuesto. Entonces, así se hace el presupuesto. Obviamente ustedes no van a hacer este presupuesto, pues no es idea que hacer este presupuesto. La idea es ya en la primera parte. ¿Estamos de acuerdo? Está fácil. Obviamente no van a hacer algo pues extremadamente grande, ¿no? algo que sea factible de realizar, algo que sea viable también. Pero la idea es que ya vayan comenzando a investigar. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuándo tenemos nuestra reunión sobre este tema? 18. 19, ¿no? No, 18. 18. 18, terminando la clase, nos quedamos un ratito más para ver esta parte de la investigación. Si terminamos exactos corriendo, ya bueno, ya nos queda un poco más. Si terminamos antes, en buena hora para poder ya salimos a la hora. ¿Ya? La idea no es correr, ¿no? Está claro, ¿no? Entonces, toda esta parte yo la voy a subir también al aula virtual para que puedan mirar, para que puedan guiar también. ¿Ya? Y después de este recreo, continuamos. Continuamos.
Entonces, ahora viene el control de la secreción hormonal. Esta es la parte más bonita, ¿no? Porque cómo se va a controlar prácticamente la secreción hormonal, cómo se va a dar la producción justamente de hormonas. Y ahí viene algo que ya hemos comentado anteriormente, ¿no? Cuando hemos hecho los sistemas homeostáticos, ¿se acuerdan? Que siempre tiene que haber un feedback negativo, ¿sí o no? Cuando es positivo, a veces es malo, ¿no? Por ejemplo, acá. La retroalimentación dice negativa, por ejemplo. ¿Qué es negativa? Evita la actividad excesiva de los sistemas hormonales. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo, por ejemplo, acá, total, hasta la hormona liberadora, la grande hipófisis, se va a secretar, va a ser positivo prácticamente la retroalimentación, va a haber mayor cantidad de hormonas, y al final, como tenemos la TSH, por ejemplo, va a actuar sobre quién, sobre la tiroides, y ¿qué vamos a tener al final de cuentas? Mayor producción de ¿qué? De hormonas tiroides. Como ya todo es más hasta acá, ¿qué viene ahora? Una retroalimentación negativa. Como ya tengo más, ¿qué dice el cuerpo? Oye, yo tengo mucho. Para. Entonces yo tengo que parar a la glándula hipófisis y también al hipotálamo para que ya no haya más producción. Este mecanismo es donde se altera, donde hay una serie de patologías que nos pueden irregular este control hormonal. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si yo tengo en la glándula tiroides, lo clásico, ¿no? Un nódulo caliente? ¿Qué es un nódulo caliente? ¿Por qué se llama nódulo caliente? Esto vamos a ver cuando hagamos la parte tiroides. Un nódulo caliente va a ser un nódulo, una tumoración productora de hormonas tiroideas. Comienza a producir hormonas tiroideas. ¿Qué va a pasar? Viene por acá la hormona liberadora, va a dar la hipófisis, dice, genera por favor mayor hormonas tiroides, comienza a producir hormonas tiroides. Pero como acá tengo yo mi nódulo caliente o esa tumoración que es productora de hormonas tiroideas, ¿qué va a pasar? Me va a producir gran cantidad de hormonas tiroideas, gran cantidad de hormonas tiroideas, gran cantidad de hormonas tiroideas, gran cantidad de hormonas tiroideas. ¿Cuál es la norma si hay gran cantidad de hormonas tiroideas? Me va a inhibir la producción a nivel hipotalámico, a nivel de hipófisis y la producción de la TSH. Ya no hay TSH. Y si ya cae la producción de TSH, ya no hay estímulo para la tiroides. ¿Cuál sería lo normal de la tiroides? ¿Que produzca, que ya no produzca? Que ya no produzca. Pero ¿qué pasa? Que hemos dicho que tiene un nódulo caliente, una tumoración. ¿Esa tumoración responderá a la disminución de TSH? No. Le llega. Yo sigo produciendo igual. Comienzo a producir más y más y más y más y más y más. ¿Cómo va a estar la cantidad digamos, de la TSH en este caso? ¿Cómo estará la cantidad de TSH? ¿Disminuida o elevada? No, disminuido. Si tengo como un nódulo que produce hormona, ¿qué va a hacer hasta acá en este punto? Va a inhibir. ¿Cómo va a estar entonces mi TSH? Baja. ¿Y cómo va a estar mis hormonas tiroideas? Elevadas. ¿Será normal eso? No. Ya nos dice pues, ¿qué estamos usando ahí con hipertiroidismo? Hipertiroidismo. ¿Por qué? Hubo una tumoración productora, por ejemplo, de hormonas tiroides. Otro caso, ¿qué pasa si me da tiroides? Lo que pasa ahora último, ¿no? Pacientes que tienen cáncer de tiroides, ¿quién capta rápidamente la glándula tiroides? ¿Cuál es el sustrato para que se produzca hormonas tiroideas? El yodo, una explicación desde el colegio. Yodo, es más, tenemos en nuestra casa la sal yodada, justamente para que tengamos buen aporte de yodo. Anteriormente no había pues la sal yodada y después que teníamos los bocios, ¿no? Que pensaban que hacían la tiroides. Más allá por Cotahuasi, personas que tenían gran cantidad de bocios. Pero en fin, ¿qué va a pasar si una persona tiene un cáncer de tiroides? ¿Qué le gusta a la tiroides? El yodo. ¿Y qué le va a gustar a las células neoplásicas de tiroides? El yodo. Entonces, ¿cómo la mata la célula neoplástica? Con yodo, pero un yodo que la haga morir. ¿Y qué yodo será? El yodo radioactivo. Le doy yodo y radioactivo. Entonces, esos pacientes se le da al paciente yodo radioactivo, se administra yodo radioactivo. ¿Para qué? Para que la glándula tiroides capture ese yodo. ¿Quién va a capturar también? Las células neoplásicas. ¿Qué va a pasar con las células neoplásicas que se van a acumular con yodo radioactivo? Muertes. Es una forma de tratamiento, por ejemplo, del cáncer de tiroides. Ustedes van a ver, en las prácticas generalmente les llevo yo casos de esos, para que miren cómo se da el yodo radioactivo.
Entonces, si yo le doy mucho yodo radioactivo, por ejemplo, a esta persona, voy a matar a las células neoplásticas y aquí también a la glándula tiroides normal. Entonces, ya me quedo sin glándula tiroides. Y si me quedo sin glándula tiroides, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber hormonas tiroideas? No. Y si no hay hormonas tiroideas, ¿qué va a pasar en el cuerpo? ¿Qué va a decir? Hoy no hay hormonas tiroideas. ¿Qué va a hacer? Hoy ya, despierta, produce. Va a haber mayor hormona liberadora. ¿Y eso qué va a generar? Mayor cantidad de TSH. Y si hay mayor cantidad de TSH, ¿qué esperamos tener? Respuesta de la tiroides para que haya hormona tiroides. Pero como está muerta ya la glándula tiroidea porque está ya destruida por el yodo radioactivo, ¿va a haber hormonas tiroideas? No hay hormonas tiroideas. Entonces, vamos a tener, ¿cómo tendríamos nuestro perfil hormonal en ese caso? ¿Cómo estará la TSH? Elevada. ¿Cómo estarán mis hormonas tiroideas? Bajas. Entonces, en ese caso, que estamos hablando de un hipotiroidismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién está afectándose principalmente? La glándula diana. ¿Cuál es la glándula diana? La tiroides. Todo lo que afecta a la tiroides, ¿qué vendría a ser? Primario. Todo lo que afecta a la tiroides vendría a ser un trastorno primario. Entonces, ¿qué vendría a ser? Un hipotiroidismo primario. ¿Qué pasa si yo destruyo mi glándula hipófisis? Digamos, de hecho, la resección transfenoidal con una tumoración, digamos, un macroadenoma, me sacó toda la glándula pituitaria, toda la hipófisis. ¿Tendré TSH? No. ¿Cómo está mi TSH? Baja. Y si tengo mi TSH baja, ¿cómo va a estar mi hormona tiroidea? Baja. También estamos en un hipotiroidismo, ¿sí o no? ¿Pero qué hipotiroidismo será? ¿De la glándula o de más arribita? De más arribita, el hipófisis. Entonces, ¿cómo será? Un hipotiroidismo secundario. ¿De acuerdo? Si la glándula está afectada, es primario. Si el que controla la glándula está afectado, será secundario. Y si es más arriba, ¿qué será? Terciario. Pero más que todo será primario y secundario. Primario y secundario. ¿Estamos de acuerdo? En todo sitio va a ser igual. En el primer caso que hemos hablado, un nódulo caliente acá, que hay un hiperproductor prácticamente de hormonas tiroideas, será un hipertiroidismo, primario y secundario. Primario. ¿Por qué? Porque ¿quién está mal? La glándula tiroides. Si hay un tumor productor de TSH acá, ¿qué vendría a ser? Un hipertiroidismo secundario. ¿Está clarito? Está fácil. Se van a olvidar, pero ¿qué? Entonces acuérdense, la acción negativa va a servir justamente para regular. Cuando nos vamos a la retención positiva, como dice acá, puede dar lugar a un incremento de las concentraciones hormonales. Comenzamos a tener mayor cantidad de hormonas. Y todo lo que es positivo, a veces malo, como hemos dicho, ¿no? A veces bueno también, por ejemplo, lo que es los estrógenos con la LH, que vamos a ver más adelante. Pero generalmente, si es que es algo patológico, nos va a llevar a algo malo, ¿no? Como dice, la liberación hormonal está sometida a variaciones periódicas, que es lo que entendemos como ritmos circadianos, ¿no? Con el núcleo psicoquiasmático, que tiene nuestro reloj biológico, ¿no? Que al final nos va a decir cuándo tenemos que despertar, cuándo tenemos que dormirnos, ¿no? Entonces ahí viene la tristeza de todos nosotros. Bueno, la gran mayoría que acá vamos a ser guardias. Y acá, ¿cuántos harán guardias? Siquiera unos 2/3 partes de ustedes va a ser guardias. Va a haber cirujanos, neurocirujanos, cirujanos de tórax, todos los que son clínicos van a hacer una guardia. Los que son dermatólogos, por ahí haber dermatólogos, capaz radiólogos, van a hacer guardia. Entonces, ¿por qué les digo eso? Que hacen guardias, ¿qué van a alterar? Su reloj biológico. Van a alterar su reloj biológico. Al fin de cuentas, eso nos lleva a más estrés, nos lleva también a que nos desgastemos, a que envejezcamos más. Ahí viene el TikTok, ¿no? ¿Es cierto que la medicina envejece? No. ¿Cuántos años tienen? 60, 30 años y está con una cara de 60. Sí, eso es verdad. Nos vamos gastando. Por eso también cuando hacemos guardias, ¿cuál es la que generalmente se da? Días de descanso. 3 días de descanso, 4 días de descanso. Generalmente 3 días de descanso. Pero también hay un llamado de atención a todos ustedes que algún día estén en ese caso. ¿Qué hacen ustedes generalmente? Como ya se tienen que casar, como ya tienen sus hijitos, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué van a decir? Tengo que trabajar en una clínica, 2 clínicas, 3 clínicas, 4 clínicas,
Y de la guardia a la posguardia están ahí trabajando. ¿Cómo estará su cuerpo? ¿Cómo estará su reloj biológico? Cuando tienen que descansar están durmiendo, cuando están durmiendo están despiertos, están perdidos. Entonces eso de alguna otra manera valora también su sistema nervioso. Sigamos avanzando. Igualito acá lo mismo que hemos visto, ¿no? Sirve para esta parte, para esta liberación, y por lo que hemos estado viendo, ¿no? Hormonas tróficas acá. Por ejemplo, acá tenemos la CTH, por ejemplo, en este caso, que va a ir sobre la glándula suprarrenal y nos va a dar, por ejemplo, el cortisol. Y siempre, cuando hay aumento de las hormonas, vamos a tener nuestra parte inhibitoria. Feedback positivo, feedback negativo. No se olviden, por favor. Ya vamos a ver. Y ahorita acá tenemos aumento de la concentración a las células dianas que va a generar como respuesta una retroalimentación negativa. Reducción de las concentraciones y ya sube y acá tiene que bajar. Si ya comenzamos a tener mayor cantidad de hormonas, comienza a bajar. Acá viene lo que dice, ¿no? Su libro también, que tanto en el Gaito como en el POR hablan de quién, del estrógeno y la LH, como un ejemplo de una retroalimentación positiva. Con el aumento del estrógeno, ¿no? Un pico de estrógeno va a haber un aumento, por ejemplo, de la LH, que generalmente es al revés, ¿no? Aquí tengo positivo, positivo. Más estrógeno, más LH. ¿No? Finalmente eso nos va a servir para la ovulación. Eso vamos a ver cuando hagamos la parte del reproductor femenino. Y ahorita acá lo estamos viendo, ¿no? Hormona trófica, todo positivo, y al final tenemos, cuando ya aumenta la concentración de hormonas, tenemos un feedback negativo hacia abajo. Entonces, acá hemos dicho que cuando hay problemas en la glándula diana, ¿qué trastorno es? Primario. En hipófisis, secundario. Y más arriba será terciario. No se olviden. Siempre preguntamos y a veces se confunde, ¿no? Igual acá el sistema hormonal, que eso lo vamos a ir poco a poco viendo. Entonces, como hemos visto, ¿cuáles serán las hormonas principales para que nosotros nos mantengamos con vida? Generalmente va a ser la vasopresina. ¿Qué más necesitamos? La ilocorticotropina, ¿para qué? Para que tengamos corticoides. La TSH, para que tengamos hormonas tiroides. Es lo principal. Entonces, si un paciente tiene una lesión de toda la hipófisis, un panhipopituitarismo, que eso es un término, ¿no? Panhipopituitarismo, que quiere decir que toda la glándula hipófisis ha empezado a bajar la producción. ¿Y cuando tenemos un panhipopituitarismo, por ejemplo? Una lesión global, por ejemplo, que hemos estado hablando de una cirugía, pero hay otra patología que nos puede llevar a un panhipopituitarismo, que quiere decir que toda esta glándula se mueve y que se lesiona. ¿Cómo se llama ese cuadro clínico? Es el síndrome de Shiha. ¿Han escuchado una vez el síndrome de Shiha? ¿Cuándo se es el síndrome de Shiha? ¿Qué es el síndrome de Shiha? Es un panhipopituitarismo secundario a una hemorragia postparto masiva. ¿Qué pasa en la gestación? Cuando una persona está gestando, cuando una chica está gestando, una mujer está gestando, está un cambio hormonal brutal, ¿cierto? ¿Quién está a todo furor trabajando? ¿Quién es el que controla todo? La hipófisis, ¿cierto? ¿Quién está en todo su esplendor? La hipófisis, controlando toda la parte hormonal. Y si está trabajando más, ¿qué necesita? Mayor irrigación. Mayor irrigación. Tiene que tener buena irrigación sanguínea para que funcione bien y pueda controlar todo el mecanismo hormonal. ¿Qué pasa si esa persona, esa mujer embarazada, tiene una hemorragia masiva? Han visto que es común las hemorragias masivas. Muchas personas, inclusive en las películas también son antiguas, las mujeres fallecían dando justamente en el parto, ¿no? Por hemorragias, ¿no? O sea, una hemorragia masiva, digamos, está en su serum, por ejemplo, ha presentado una retención de restos placentarios, comienza una hemorragia, una atonía uterina, por ejemplo, que el útero no se contrae y comienza a estar flácido y comienza a tener sangrado y sangrado y sangrado. La hemoglobina que está, por ejemplo, en 12 se baja a 4 hemoglobinas. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a sufrir de la irrigación?
la glándula hipófisis. No se irriga bien. Y si no se irriga bien, ¿qué va a pasar? Se va a morir. Se muere y se murió. ¿Qué va a pasar con la parte, con la mujer? ¿Podrá tener ACTH? No. ¿Qué va a tener entonces? Insuficiencia suprarrenal. ¿Tendrá TSH? No. ¿Qué va a tener? Un problema de un hipotiroidismo. ¿Tendrá las hormonas, la parte de las gonadotrofinas, toda esta parte? No va a tener. Va a tener un trastorno, inclusive en la parte de la lactancia materna. Entonces tenemos una depresión hormonal global. Siempre se pregunta también eso, ¿no? ¿Qué es el síndrome de Sheehan? Entonces, ¿qué es el síndrome de Sheehan? Es un pánico, pituitarismo secundario, una hemorragia postparto masiva que va a llevar prácticamente a que toda la parte hormonal caiga en la mujer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se van a olvidar esa parte? Siempre pregunten los exámenes de residencia, también preguntan esas cosas. ¿Qué hay que hacer? Que si la persona, entonces si la mujer está con un sangrado postparto, si la puerpera, hay que rápidamente darle la parte de la transfusión sanguínea. Y justamente hace poquito, hace una semana, había un caso de una persona, no de este problema de síndrome de Sheehan, pero sí de una persona que es testigo de Jehová. ¿Han escuchado el testigo de Jehová? Después de tiempo he tenido una persona así. Y de verdad, así como comentario en esta parte, yo no creía que eran tan cerrados sus ideas. De verdad. Yo no sé si hay alguien acá de esa religión, por respeto a sus creencias, pero de verdad a veces se nubla, creo yo, por muchas causas. Viene una señora que ha tenido una hemorragia intestinal, que se hizo endoscopía, se fue a una clínica, se hizo endoscopía y le encontraron sangre, y le dijeron que su hemoglobina está en 5. Hay que transfundirlo. No, me voy, y se va al seguro. Hospital. Llega al hospital, hemoglobina 4.5. Hay que transfundir. No, que hagan endoscopía. Le han hecho endoscopía y le han encontrado un cáncer gástrico, forma 3. Entonces vamos a ver cuando hagamos la parte de gástrico. Es una hemorragia a toda. La persona llega chocada con la parte de 6. Si hay sangrado, creo que tiene una acidosis metabólica fatal. Si yo mejor converso con la señora, con la vieja despierta, la señora, no, yo mi fe, hablo con mi familia. Entonces, ¿qué pienso? No. Y una hija, que ya estaba ya como que, sí, no, sí se puede, se va a morir, le digo, sí, así se va a morir, va a ser un shock que se va a imponer como tal, ¿qué vamos a hacer si no hay con 4? El control de hemoglobina, 4. Peor todavía, 4 hemoglobinas. Ahí tengo que dar 4 hemoglobinas. No, me voy a conseguir una cama en una clínica. O otra que era conseguir una cama. Casi conseguí, ¿no? Todo el día estaba que voy a conseguir. Y a ustedes díganme, ¿ustedes recibirían a una persona que va a tener contra hemoglobina sin ánimo de ser discriminatorio? Ustedes como médicos recibirían a esa persona si no quiere recibir no van a querer recibir. ¿Por qué? Porque quieren evitar sus problemas. Entonces, ninguna clínica quiere recibir. Al final, una clínica la recibe. Entonces, ya, me la voy a llevar. Pero yo también a su hija creo que dijo, pero ¿qué tal si le transfundimos, no? Y ¿saben quién anda a tallar? Todos los pastores. Nunca he pensado que ustedes se pierdan. Todos los pastores entran a tallar ahí. ¿Cómo es posible que se dé esto, que está aquí? Y se llegan así, ¿no? Acá está el libro, miren, acá se hace estas cosas que vamos a la tierra, que vamos a la tierra, y cosas que no se hacen en la realidad. O sea, puede ser que esté escrito, pero no se hace. Y así se puede decir. Y se entraban por un lado, se entraban por otro lado, se entraban por otro lado, por todo lado. Un efecto tal. Al final se fue. Yo le hice firmar su acta voluntaria. No se llama, no sé. Pero yo voy a decir caso, ¿no? O sea, por eso siempre van a ver que en el hospital siempre van a decir que tengan cuidado con esos pacientes, porque les pueden traer problemas, ¿no? Independientemente, yo sé que su fe es así, ¿no? Pero, ¿qué pasa si se muere ese paciente?
esa persona que ya quería que le transfundan, va a decir, ¿por qué no le transfundió? Es negligencia. Pero si le transfundes, también le va a denunciar porque está atentando contra su fe. Entonces, es amarrarse. Por eso yo vivo, yo me dicen, yo soy médico. ¿Cómo va a discutir con un médico esas cosas? No puede ser que sí. Ustedes mismos con fisiología, ustedes están revisando. ¿Cuánto demora un glóbulo rojo en aparecer? ¿Cuánto demora su más? ¿Ustedes creen que una anemia aguda va a de una otra manera revertirse rápidamente con otro tipo de cosas? No. Le podemos poner hemacel, le podemos poner cloruro, pero simplemente estamos aumentando el volumen plasmático, pero no estamos que se aumentando el glóbulo rojo. A fin de cuentas, quien necesita el cuerpo justamente son eritrocitos. Entonces es bien delicado, bien compleja la situación. Después de tiempo he tenido pacientes así. Y sí, pues, es terrible. Pero si no será, si no, tendríamos que mirar su contexto, ¿no? ¿Cuál será su pensamiento? Pero no puedo yo entender. Ver que tu mamá esté muriendo y no dejar de morir, no entiendo. Y así, ¿qué les parece? Interesante, ¿no? Es para poder que tengan pensado. ¿Qué les tocará a ustedes? Imagínense, ustedes son cirujanos y que hay un hemorragia y que sea, digamos, de esa idea, de esa persona. Terrible, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. También comprender, pero no sé hasta qué punto no comprender. Está comprendida esa parte, no te he dicho. Sigamos a más. Determinación de las presentaciones hormonales, de una manera ya lo hemos estado viendo. El método que más fidedigno prácticamente es el radioinmunoanálisis, obviamente con radioisótopos, pero no se va a realizar comúnmente eso, pues, ¿no? Lo que más usamos siempre va a ser el método de Nisa, ¿no? Como es el análisis de inmunoabsorción. Acá nuestros positos. Se han hecho en inmuno, se han hecho esta parte de. Recién van a hacer, ¿no? Recién van a hacer. Va haciendo pocitos, ahí ponen que sea un anticuerpo para que sea la hormona, ahí al final le ponen un anticuerpo y otro anticuerpo junto que se llama una enzima. Y al final de cuentas, hecho un sustrato, al final, de acuerdo a la cantidad de enzima que va a estar directamente proporcional a la cantidad de hormona, va a transformar totalmente este sustrato a un producto, como dice acá, que puede ser leído por fotocolorimetría o por otro tipo de método. A más color, por ejemplo, que haya mirado, obviamente tenemos más enzima, y si tenemos más enzima es porque tiene más este anticuerpo, si tiene más anticuerpo porque tiene más este anticuerpo, y es porque directamente proporciona que tenemos más hormonas, ¿no? ¿Qué más? Hay las pruebas de orina. Y ahí tenemos las famosas pruebas de orina para ver, digamos, fluctuaciones de hormonas. La clásica, la beta-HCG, la prueba de embarazo. Entonces ahí viene otra cosa interesante. Cuando nosotros hemos hablado, yo he visto un TikTok, ¿no? ¿Han visto el TikTok? Una persona que se llama, hemos hecho ¿cómo se dice eso? O sea, es hombre, ¿no? Pero es que se llama, que es un ciego, un perro. Entonces, no se tiene un término especial, ¿no? Pero bueno, igual es ahí se respeta todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasó? Yo estoy embarazada, dice, ¿no he escuchado? Estoy embarazada. ¿Cuál es el comentario? ¿Será cierto? ¿Podrá ser factible eso o no? Que le dé prueba positiva al hombre. Bueno, hay tumores productores justamente de beta-HCG. Va a haber productores de la hormona próstata. Un tumor terminal, por ejemplo, que tenga cáncer de función, cáncer cerebral, puede tener mayor producción de beta-HCG y puedes tener como hombre tener que se llama positivo para el embarazo. Es interesante, me gustó porque yo estaría triste porque capaz que es un cáncer de piel. Cortisol también se puede medir también esta parte, también la parte también puede ser.
los comentarios de videos. Otro término que tenemos que, ya para terminar, ¿qué tenemos que ver? Es la resistencia hormonal. Y bien, hay que hablar de la resistencia hormonal cuando nosotros hablamos justamente de sobrepeso y la diabetes. Cuando hablamos sobre el sobrepeso y la diabetes, ¿qué ha pasado? ¿Cuándo se llega a la resistencia hormonal? Cuando el tejido ya no es resistente a la acción hormonal. ¿Qué quiere decir? Que ese tejido ya no responde adecuadamente a un nivel normal de esta hormona. ¿Qué quiere decir? Comenzamos a tener una liberación, por ejemplo, de insulina, y el cuerpo ya no responde normalmente a ese nivel de insulina. El cuerpo ya no ingresa la glucosa hacia adentro de las células. Entonces, ¿qué hacen nuestras células? Por ejemplo, dicen, ¿no? Va a haber una sobreproducción. Las plantas comienzan a producir más y más y más insulina. ¿Para qué? Para que podamos tener mayor concentración de insulina. ¿Para qué? Para que de alguna manera ese tejido que es resistente, ¿no?, a esa insulina pueda hacer efecto y llevar a la normalidad. Pero ¿qué pasa cuando hago una sobreproducción? Aquí estoy estimulando además a mis células productoras, a las células beta. Y si yo sobreestimulo a las células beta para que produzcan más, ¿a qué va a llevar? A un agotamiento. Y este agotamiento puede ser puesto como negro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Muera. Se van a morir. Y se mueren, se agotan estas células, comienza a caer la cantidad de hormona, en este caso de insulina, y ¿qué va a pasar? Comienza a tener mayor cantidad de. Entonces, es por eso que ustedes han visto, ¿no? Se hablan. Paciente que tiene sobrepeso tiene una resistencia a la insulina, ¿no? ¿Escuché el término? Resistencia, ¿qué quiere decir? Está en gran producción de insulina en el cuerpo. Entonces, ¿qué esperamos tener en un paciente que tiene una resistencia a la insulina? Una insulina basal baja o alta? Alta. Alta. Una insulina alta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, bajar de peso, por ejemplo. Menos estrés, ¿para qué? Para que ya las células no se agoten. Si yo no hago nada y sigo manteniendo una sobreproducción, ¿qué va a llevar al final de cuentas esta persona? Que se agote. Si se agotan las células beta, ¿qué va a pasar? Menos insulina. Y si hay menos insulina, comienza a elevarse la glucosa y tenemos la diabetes en toda su eficacia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se van a olvidar? Espero que no. Entonces, al final, ¿qué llevamos? A un suplemento hormonal. Se nos da de lo que es la insulina exógena. Entonces, es lo que pasa también en lo común, ¿no? En el hospital. Dice, diabetes debut. Diabetes debut. ¿Cierto? ¿Y cómo debutan las diabetes? Debutan muchas veces con un coma hiperosmolar, o debutan con ¿qué? Con una cetoacidosis diabética. ¿Y después de qué? De un estrés. ¿Qué pasó con esa persona? Estaba caminando por la calle y ¡rum! Te roban tu celular, ¡rum! Te roban un plato, tu sueldo. El que tenía ya una resistencia a la insulina, y ya su nivel de glucosa capaz estaban altos. Y cuando yo le hago ese estrés, ¿qué va a pasar? ¿Qué se libera? Cortisol. Si se le da cortisol, mayor cantidad de corticoides, pico de glucosa, y ese pico de glucosa que debe llevar a una complicación aguda, de una cetoacidosis o medida capaz un coma hiperosmolar. Y ahora es una diabetes emocional. ¿Será diabetes emocional? No. Que la emoción ha hecho que se mira la diabetes diferente, pero si ya tenía problemas de resistencia o capaz de era diabético, no sabía. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo vamos a ver más cuando hablemos de diabetes, próximamente. Y por último vienen las pruebas de supresión y estimulación hormonal. Puse acá un ejemplo, por ejemplo, de la reproducción asistida, ¿no? Que está en boga, ¿no? Que al final, que hace muchas personas, más que todas la parte médica, bastantes amigas médicas mías, como tienen que hacer residencia, internado, residencia, otra residencia, su especialidad y todas las demás cosas, lo postergan prácticamente su fertilidad, ¿no?, de sus hijitos, y al final muchas veces se quedan sin tener hijitos, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las
la forma de asegurarse tener un banco de óvulos, ¿no? Hacen justamente eso, ¿no? Hacen a sus ovarios, los estimulan para tener mayor cantidad de óvulos, y esa mayor cantidad de óvulos justamente extraerlos y poderlos, se llama guardar, con la intención de que podamos postergar justamente la maternidad. ¿Y cuál es la hormona que se dosa? La hormona antimulleriana, ¿no? Que van a ver esta parte, para ver si hay una cantidad de reserva ovárica adecuada en los ovarios. Si esta hormona está disminuida, lo que va a pasar al final de cuentas es que tiene menos reservas ováricas y más posibilidad de que esté infértil, ¿no? Entonces, inclusive yo tengo una compañera que ha hecho, después que ha hecho esto, ha hecho vientre subrogado, algo así. ¿Diente de alquiler? Vientre de alquiler. En otro país, obviamente. Entonces, pero muy al otro lado. Prueba de supresión y estimulación hormonal. Y si les cuento la historia, es otro país. Muy mal. Cuando hablamos de prueba de supresión y estimulación hormonal, justamente ¿para qué va a servir? Para mirar justamente los hipertiroidismos primarios, secundarios, toda esa parte que estamos viendo, de acuerdo a la glándula diana que queramos analizar. Primero, de supresión. ¿Cuándo hablamos de una prueba de supresión? La clásica ejemplo es cuando nosotros tenemos un macroadenoma hipoficiario. Y si hay un macroadenoma hipoficiario, finalmente esos macroadenomas hipoficiarios, ¿qué van a secretar? La hormona de crecimiento en mayor cantidad. Entonces, si yo tengo una mayor cantidad de hormona de crecimiento, entonces, normalmente cuando la hormona de crecimiento te va a aumentar el metabolismo también. ¿Cuál es una forma de suprimir esta hormona de crecimiento? Los niveles de glucosa. Al nivel, si yo aumento el nivel de glucosa, ¿qué va a pasar con la hormona de crecimiento? Debería bajar. Entonces es una prueba, ¿no? A esas personas se le pone, digamos, glucosa, le pone mayor cantidad de glucosa, ¿y qué esperamos encontrar? Que disminuya la cantidad de la hormona de crecimiento. ¿Y qué pasa si aumenta? Si sigue alta, no hay una supresión. Y si no hay supresión, ¿será normal? No, hay una producción que no está controlada con un feedback negativo. Entonces, ¿qué podemos pensar? Que probablemente tenga un macroadenoma. Y otra parte es la estimulación hormonal. ¿Qué quiere decir? Si yo sé capaz que la parte del hipófisis está, digamos, con un panhipopituitarismo, con una tumoración, por ejemplo, y yo estoy pensando en eso, está disminuida, o una cirugía capaz, si yo le doy una TSH, le doy que sea una hormona liberadora, por ejemplo, de alguna manera me va a hacer aumentar la cantidad de hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque estoy dando algo que le está faltando a esa persona. Entonces, de alguna manera, estoy probando que al estimular con un estimulador, para la redundancia, voy a tener un aumento del nivel hormonal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? De alguna otra manera, también esta estimulación hormonal se mira en la insuficiencia suprarrenal. Ahí se mira bonito, ¿no? Si el paciente viene con una insuficiencia suprarrenal, baja cantidad de corticoides, si yo le doy corticoides exógenos, ¿qué va a esperar? Hasta que, por ejemplo, me vuelva la presión a la normalidad, ¿no? Estoy haciendo una prueba de estimulación hormonal. ¿Estamos de acuerdo? Está fácil. Acuérdense que en endocrinología, por eso a veces dicen, en endocrinología, mejor dicen, mándale nomás por fax los resultados y te va a dar que se llama el tratamiento por fax también, ¿no? Muchas veces es bien teórico, más que todo para analizar su vida sin bajar la función hormonal. Pero no va solamente ahí, va más allá, pero hay que analizar. Espero que les haya gustado la primera parte. La próxima tenemos que hacer ya hipófisis y tenemos que tomar lista. ¿Hemos tomado lista? Sí. No se olviden que el día 18, ¿qué tienen de tarea? El título. El título de su investigación. Vámonos.